Amigas y amigos, les doy la más cordial de las bienvenidas a Contacto Emocional, este programa de desarrollo humano y crecimiento personal. El día de hoy estaremos platicando de un asunto que realmente es muy importante atender, un problema que cada vez ha ido creciendo de manera alarmante, y me refiero a la ludopatía, a esta adicción al juego, a las apuestas. La ludopatía es un problema, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1992 considera ya como una enfermedad psicológica, una enfermedad emocional. Y se estima aproximadamente que en nuestro país hay nada más y nada menos 4 millones de personas ludópatas, es decir, 4 millones de personas que se dedican de manera constante y permanente a jugar, a apostar, a estar ahí en los casinos, en las máquinas, en las cartas, en lo que sea. Y se ha convertido pues ya en un problema social porque obviamente esto no únicamente destruye patrimonios, destruye también familias, relaciones, afectos, y hay tantas cosas pues que giran alrededor de este problema tan grave que es la ludopatía, que el día de hoy hemos decidido platicar, comentar acerca pues de este grave asunto, este grave problema que es la ludopatía, la adicción al juego. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Jorge Castañeda y esto ya lo sabes, esto es Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos listos y dispuestos para empezar a platicar de este tema tan interesante y tan importante que es precisamente la ludopatía. Y para iniciar yo quisiera compartirte mi historia personal de cómo en algún momento de la vida tuve pues acceso a los casinos, a este tipo de juegos que de repente te enganchan emocionalmente y cuáles fueron las causas que me llevaron en aquella época a jugar de una manera pues poco controlada, quisiéramos decirlo así. Era tal vez 1987, 88, yo tenía en aquel entonces 21 años y era un joven como cualquier otro estudiante universitario, pero que en aquella época me atacó un grave problema de acné juvenil, de la cual obviamente no quiero ni acordarme porque la cara la tenía totalmente deformada. Y también en aquella época coincide que empieza con mi pérdida de cabello, que es muy evidente el día de hoy. Y que sin embargo, para un joven de 21 años, universitario, en plena pues flor de la vida, en plena juventud, en donde los modelos a seguir eran los cantantes o artistas ochenteros con aquellos copetes, aquellas ropas fosforescentes, el tener un problema de acné severo y una calvicie que empezaba a generarse en aquel entonces me ocasionó un gravísimo problema de autoestima y un poco amor a mí mismo. Entonces, pues en aquella época yo me empecé a aislar, empecé cada vez a reunirme, a juntarme poco menos con mis amigos, con mis amigas. Empecé a escapar pues de las relaciones sociales por miedo a ser criticado, juzgado. Y sucede que en aquella época un compañero de la universidad nos habla un día en la noche para decirnos que en Las Vegas, Nevada, se había ganado la fabulosa cantidad de $12,000. Un hecho real, por supuesto. Esto ocasionó obviamente que toda esa palomilla, todo ese grupo de amigos, nos pusiéramos muy contentos y también, por supuesto, quisiéramos tener la misma suerte de aquel amigo que se ganó esa cantidad de dinero allá en Las Vegas. Después empezamos a juntarnos, a reunirnos y a platicar. Y accedí a hacer un primer viaje, una primera excursión con todos mis amigos a esa ciudad del juego. Y al principio obviamente pues llega uno a los casinos, a las máquinas o las cartas y cuando uno es jugador novato pues apuesta de a poquito, juega un poquito y es normal que empiece uno a ganar, a tener premios pequeños pero constantes. Pero además de esto de estar ganando de a poquito, de poco a poco, también recuerdo aquel ambiente en donde estaban aquellas chicas sirviéndonos las bebidas, aquel ambiente pues de gente con traje, gente elegante. Y en algún momento de la vida empecé a sentirme como, ahora sí que tal vez como James Bond en Casino Royale. Mis problemas de autoestima empezaron a desaparecer, por no decir disfrazarse. Y no sé en qué momento, pues me sentía yo también que a la semana siguiente regresamos a Las Vegas y empezamos a hacer excursiones cada 15 días y cada vez hacían más periódicas y más frecuentes. Eso empezó, así empezó en aquel entonces y llegó un momento en que empecé a gastarme mis ahorros, en mi sueldo de aquel entonces pues también se iba todo en los casinos. Y llegó el momento en que prácticamente ya estaba sin nada. Y recuerdo el último viaje que hice a Las Vegas, sería 1989 tal vez. Ya habíamos perdido absolutamente todo lo que llevábamos, no teníamos, era mediodía por supuesto, no teníamos dinero ya para comer, ni como pudimos conseguimos para la gasolina y regresar al día siguiente.
Recuerdo que fueron 24 horas las que duramos sin comer, lo cual a mí me ocasionó una angustia terrible. Y bueno, en aquel entonces me acuerdo uno de mis compañeros, de mis amigos, estaba sentado en una mesa con la mirada perdida al vacío, con la mirada triste, una desolación total. Y dije, yo no quiero acabar como él. Bueno, lo que hice, fue regresar a Mexicali. Obviamente empecé a atender el problema del acné juvenil. La calvicie, obviamente me resigné a que iba a ser calvo el resto de mi vida. Y afortunadamente, debido a las relaciones con mi familia, esa buena relación con mi madre, con mi padre, a mis afectos, a todo ese círculo social en el que yo me desenvolvía, pude engancharme en esa vorágine pues que son los casinos, en esa adicción tremenda que provoca el juego, ese placer desmesurado que nos hace a los seres humanos seguir jugando, jugando y jugando, porque no únicamente es el hecho de ganar, sino también el hecho de repente sentirte que eres parte de una comunidad, que eres parte de algo, que eres alguien importante. Eso es lo que ocasiona los casinos y esa fue mi historia personal. Sin embargo, obviamente no todos corren con la misma suerte. Hoy en día sabemos que los casinos, además de los tantos que hay en México, porque antes había que ir a otros lugares, hay demasiados aquí en la ciudad de Mexicali, y también están los juegos en línea y tantas oportunidades que tenemos de jugar y engancharnos a esta adicción, hace pues que la gente de hoy en día, cuando tiene algún asunto emocional no resuelto, se refugie en los casinos. Cuando una persona acude a consulta psicológica, si acude porque su motivo de consulta es la ludopatía, escarbamos un poco en la vida de la persona y nos daremos cuenta que detrás de la ludopatía hay una historia de dolor, de soledad, de angustia, de desesperación que no se ha resuelto. Y también, por supuesto, cuando una persona acude a consulta con algún tema de angustia, soledad, desesperación, duelo o lo que sea, nos damos cuenta que probablemente también hay un asunto de ludopatía que está por ahí de manera lateral. Es decir, la ludopatía y los problemas emocionales están íntimamente ligados de la mano. Son cosas que debemos de atender de manera conjunta. No podemos pensar en que vamos a atacar a la adicción al juego sin resolver los problemas emocionales que la persona tiene en ese momento. Pero bueno, para explicarte más a detalle cómo se gesta esta enfermedad mental o emocional, vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos aquí, por supuesto, a Contacto Emocional. Y bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional. Y la ludopatía, esta enfermedad emocional que así la cataloga la OMS, que tiene que ver con la adicción a los juegos de azar y a las apuestas, tiene dos componentes fundamentales. Tiene un componente emocional y tiene también un componente biológico. Por la parte emocional, cuando una persona está frente a la máquina, frente a la persona que reparte cartas, en ese momento la persona se olvida de quién es, se olvida de sus fracasos, de sus derrotas, de sus problemas emocionales, existenciales, y empieza a transformarse mentalmente en ese modelo de persona que le gustaría ser, en ese ideal, en ese artista, en ese galán de cine, en ese taur de casino que en algún momento a todos nos ha pasado, nos hubiera gustado ser porque de alguna suerte así nos lo han mostrado las películas, las revistas, los modelos sociales que nos han impuesto para seguir. Pero también la ludopatía, la adicción al juego, tiene un componente biológico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona está jugando y está obteniendo placer, dicen los expertos que ese placer que se experimenta en nuestro cerebro es igual de poderoso o muy similar a lo que causa la cocaína, la heroína, la morfina, la marihuana o el alcohol, cualquier otro tipo de droga o sustancia que la persona ingiera. Entonces tenemos que la ludopatía es una adicción que no precisa absolutamente ninguna sustancia que tengamos que ingerir. Por el contrario, es una adicción patológica que obviamente nos lleva a conductas repetitivas de estar jugando, apostando y un poco control, una pérdida pues del control del juego, lo cual hace que las personas nos enganchemos, nos vayamos por ese lado y acabemos pues totalmente destrozados. El psiquiatra norteamericano Robert Custer, él menciona que la ludopatía tiene 4 etapas o 4 fases de gestación. La primera es la fase de ganancias, la segunda la fase de pérdidas, la tercera la fase de recuperación y la cuarta la fase de desesperación. Pero para explicarte estas fases a detalle, vamos a ir primeramente a un corte comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional.
bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y te comentaba que el psiquiatra norteamericano Robert Custer, él dice que la ludopatía, esta adicción al juego, esta enfermedad emocional, se va gestando en 4 etapas diferentes. La primera de las 4 etapas es la fase de las ganancias. En esta etapa, en la fase de las ganancias, la persona es normal que empiece a jugar de a poquito, empiece a conocer este asunto del juego, a aprender las reglas tal vez, a conocer si son maquinitas o si son cartas o si son juegos en línea o lo que sea. Y es normal que en esta etapa la persona empiece a obtener premios pequeños, empiece a tener ganancias pequeñas porque obviamente su nivel de juego, su nivel de apuesta también es moderado. Sin embargo, también esto produce que su optimismo vaya creciendo, su autoestima también vaya incrementándose y por supuesto esto da pie a la segunda etapa que es la fase de las pérdidas. En esta fase, en la fase de las pérdidas, la persona ya tiene mayor optimismo y empieza a apostar mayores cantidades de dinero, empieza a comprometer más todos sus ingresos, todo su patrimonio, empieza a gastarse todo el cheque, a usar la tarjeta de crédito, a pedir prestado en el trabajo, a pedir prestado a los amigos, a los bancos, al prestamista, a quien se deje, empieza a conseguir ese dinero y ya cuando no hay quien le quiera prestar, después empieza a robar a escondidas a la esposa, al esposo, a los hijos, a la abuela, a la caja de ahorros del trabajo, a quien se deje. Y empieza pues a empezar a perder una mayor cantidad de recursos porque sabemos pues que en los casinos absolutamente nadie va a ganar. Ir a un casino no es un lugar para ir a ganar dinero, sino todo lo contrario, es ir a perder dinero. Pero la persona eso no lo entiende, está viviendo ese placer, esa emoción y piensa pues que en algún momento la suerte le va a sonreír y la fortuna le va a llegar con esas carretonadas de dinero que ilusamente está pensando que le van a llegar en algún momento. Después viene una tercera fase, que es la fase de la recuperación. En esta fase ya la persona sabe que ya perdió todo lo que tenía, ya nadie tiene confianza en él o en ella, ya le debe al banco, al prestamista, lo andan buscando para cobrarle del trabajo, los familiares, los amigos y todas aquellas personas con las cuales se comprometió. Y bueno, ahora ya la persona no juega para ganar, juega para recuperar todo eso que en algún momento perdió. Ya la emoción es diferente, ya la adrenalina, ya no se trata pues de obtener ese placer del triunfo, sino está ahora buscando con coraje, con angustia, con desesperación, el poder recuperar todo ese patrimonio, todas esas pensiones, todos esos sueldos, todos esos bienes que tenía y que en algún momento perdió ahí precisamente en el casino. Luego viene la última fase, la fase de la desesperación, en donde la persona ya prácticamente está resignada, prácticamente está totalmente destrozada, ha perdido no únicamente el patrimonio, la pensión, el trabajo, sino que también perdió los afectos, las relaciones sociales, familiares, porque ya no hay quien le crea, ya nadie quiere estar con él o con ella, porque pues obviamente se han convertido en lo que algunos llaman un desecho humano, y así prácticamente acaba siendo una persona que juega un desecho humano porque ya se queda sin nada, sin dinero, sin trabajo, sin mujer, sin esposa, sin hijos, sin absolutamente nada, nada de nada. Son estas pues las 4 fases que Robert Custer dice que cómo se va gestando la ludopatía. Sabemos bien que un casino, los casinos no son construidos al azar. Obviamente aquí la ingeniería, la ciencia, la tecnología han estudiado por supuesto el comportamiento humano, saben cómo generar placer. Una máquina, me explicaba alguna vez un ingeniero, la máquina del casino tiene el sonido, la frecuencia exacta para llegar al punto medular para producirnos a los seres humanos un placer inmenso. El ambiente pues que hay alrededor del casino, la elegancia, toda esa parafernalia que nos hace sentir en algún momento importantes como si fuéramos personajes de alguna película. Sabemos que en los casinos, en muchos de ellos, no sé aquí en México, pero al menos en Las Vegas, inyectan aire, oxígeno al ambiente para que la persona siga jugando sin fatigarse. Las bebidas son prácticamente gratis, la comida es muy pero muy barata. ¿Y eso para qué? Para mantenernos enganchados pues en este ambiente de fantasía, en este ambiente falso, en esta falsa realidad pues que son los casinos. Y bueno, explicándote pues estas fases de cómo se gesta la ludopatía, vamos ahora a continuar explicando cuáles son las alternativas de tratamiento para esta terrible enfermedad. Hay que pensar obviamente en 2 cosas. Primeramente en la adicción en sí, en el problema de jugar. Muchas de las personas que llegan a consulta, llegan pidiendo que trabajemos esta parte de dejar el juego.
Pero es como una planta, si no atacamos la raíz del problema, obviamente estaríamos únicamente podando el arbolito o podando la planta sin ir a la raíz, que como lo decíamos al principio del programa, la raíz de la ludopatía es la soledad, el abandono, la pobre autoestima, las pocas relaciones sociales o afectivas. Yo en su momento te comentaba que mi problema cuando alguna vez estuve a punto de caer en este vicio de los casinos, bueno, se debía a una pobre autoestima. En la vida actual sabemos que muchas de las personas que son ludópatas, que juegan de manera habitual en los casinos, son personas adultos mayores, en donde ya los hijos se han ido, los nietos no quieren saber nada de los abuelos, hay una tremenda soledad, muchos amigos ya se han muerto, por supuesto, y la persona experimenta un vacío existencial pero profundo. Entonces, ¿cómo esperar pues que una persona deje de jugar cuando lo único que le da sentido a su vida es precisamente el ir a jugar, el ir a apostar? La estrategia en este caso, aparte de atender la adicción en sí, es por supuesto atender el sinsentido de la vida, darle pues sentido a esa existencia que de repente se ha vuelto totalmente gris, totalmente oscura y que bueno, duele, por supuesto que duele. Es la estrategia en la cual hay que abordar este problema de la ludopatía. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Y bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional. Estamos hablando de este tema interesantísimo que es la ludopatía. Y te comentaba antes del corte que para abordar la ludopatía, hay que ir a la raíz del problema. Hay que atacar el sinsentido que tiene la vida y que de repente nos lleva pues a engancharnos de ese terrible vicio es la adicción al juego y a los casinos. Pero hay que tener bien claro que la ludopatía es una adicción tan fuerte como la adicción a las drogas o como la adicción al alcohol. Y que por supuesto, como en todas las adicciones, el primer problema al que nos vamos a enfrentar es el reconocimiento de la persona que está sufriendo la enfermedad. La persona por lo general tiende a minimizar o a negar totalmente y rotundamente que tiene esta enfermedad, que tiene este vicio lacerante, pues que es la ludopatía. Es el primer problema al que cualquier terapeuta o cualquier familiar se va a encontrar para abordar terapéuticamente el asunto de la ludopatía. Además, también hay que ser conscientes de que en este tratamiento de la ludopatía, como en cualquier otra adicción, va a haber infinidad de recaídas, de malos momentos, el paciente no va a consulta, es muy esquivo, se niega pues a acudir a terapia, desconfía de los profesionales, de los terapeutas, de la familia, desconfía de todo el mundo y sigue, por supuesto, empecinado en jugar, porque nadie tiene el derecho de decirle qué va a hacer con su vida. Entonces, pues, ¿cómo debe de orientarse el tratamiento psicológico al tratamiento de la ludopatía? Bueno, hay que pensar en que la persona debe de buscar primeramente llenar ese vacío emocional, ese sinsentido en el cual se ha convertido su vida. Recuperar los afectos, recuperar las buenas relaciones sociales, recuperar ese amor propio, esa autoestima que hace falta para que la persona pueda pues amarse a sí misma, respetarse a sí misma, encontrar placer en las pequeñas cosas de la vida. Yo recuerdo el libro de Viktor Frankl, por supuesto, y siempre cuando platicamos de cualquier adicción me viene a la mente la resiliencia, cuando hay que pensar en los vacíos emocionales. Y cómo es que Viktor Frankl nos dice que en los pequeños detalles que la vida nos regala, un amanecer, una rosa, un jardín, los amigos, la música o lo que sea, en esos pequeños detalles de la vida podemos encontrar el llene, la satisfacción de ese vacío emocional que de repente todos en algún momento podemos experimentar. Además, pues, hay que saber que el tratamiento debe ser orientado en conjunto con la familia, con las personas que están alrededor de la persona que está padeciendo la ludopatía. ¿Por qué? Porque la persona no podemos visualizarla como un ente solitario. Los seres humanos somos seres sociales, seres que necesitamos del afecto, del cariño, de las relaciones con los demás. Y si eso no existe, difícilmente vamos a poder salir de ese conflicto, de esa terrible enfermedad emocional que es la ludopatía. Así pues, a manera de conclusión, recuperar el sentido de la vida, recuperar los afectos, recuperar la autoestima, el amor propio, son pilares fundamentales para iniciar, por supuesto, a tratar el asunto de la ludopatía, además de tratar también paralelamente la adicción por sí misma. Y bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Te recuerdo, mi correo es contacto@jorgecastaneda.net para cualquier duda, comentario, consulta, sugerencia de algún tema que te gustaría que tratáramos en este espacio.
Mi teléfono es el 552-5200. También para consulta psicológica estamos para servirte. Puedes buscarme en Facebook como psicólogo Jorge Castañeda de Bustamante. Puedes agregarme, por supuesto. O también puedes buscar la página de Contacto Emocional, darle un me gusta y estar al pendiente de todas las publicaciones, de los entrenamientos, de los cursos que ofrecemos, así como de las repeticiones de estos programas que estamos transmitiendo aquí por Canal 66 en la ciudad de Mexicali. Ya nos vamos, amigas y amigos. Los espero el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Y como todos los martes, esto fue Contacto Emocional.